fue la más dulce y cariñosa. Dormía sobre mi pecho, cómplice de mi sueño y de mi cama. ¡Qué desgracia tu muerte, Milla! Ahora estás atrapada en el anonimato de una tumba profunda. Los perros, amigos de los hombres desde tiempos inmemorables, han acompañado al hombre en todas sus travesías como compañeros cazadores, guardianes, protectores. El primer registro arqueológico de un perro enterrado junto a un humano data aproximadamente de 14.300 años. Este hallazgo fue realizado en Oberkassel, Alemania, donde se encontró el esqueleto de un perro junto con un hombre y una mujer. Otros hallazgos similares incluyen un perro momificado en Tumat, Rusia, con más de 12.450 años de antigüedad. Todos nosotros que tenemos perros sabemos que los veremos partir. Esto es inevitable. Es por ello que, a la muerte de sus perros, muchos hombres y mujeres honran a sus pequeños amigos. Hoy veremos los 10 epitafios más conmovedores encontrados en la antigua Grecia y Roma, dedicada a los perros. 1. Dulce Patriz. En Roma, cerca del Monte Palatino, se encontró el siguiente epitafio del siglo II. Te he portado en mis brazos con lágrimas, nuestro pequeño perro. Como en circunstancias más felices te llevé desde hace 15 años. Pero ahora, Patriz, ya no me darás 1000 besos, ni serás capaz de echarte afectuosamente alrededor de mi cuello. Tú eras un buen perro, y con enorme pena he puesto para ti esta tumba de mármol, y te uniré para siempre a mí mismo cuando muera. Te acostumbraste fácilmente a un humano con tus hábitos inteligentes. ¡Ay, qué animal doméstico hemos perdido! Tú, dulce Patriz, tenías la costumbre de unirte a la mesa y pedirnos dulcemente comida en nuestro regazo. Estabas acostumbrado a lamer con tu lengua la copa que mis manos sostenían para ti y a coger con regularidad a tu cansado amo con meneos de tu cola. Sin duda, Patriz era un perro muy amado. 2. Aelis, la pequeña alegre. Hallado en la década de 1980 en Gallicano nel Lacio, Roma, una pequeña colina cerca de la iglesia de Erres Rocco, mide aproximadamente 43 por 38 por 30 centímetros. Fue elaborado en mármol y data del siglo II después de Cristo aproximadamente. Dice así: He aquí la tumba de Aeolis, la pequeña perra alegre, cuya pérdida por un destino fugaz me dolió más allá de toda medida. 3. Fucus. Fue hallado también en Italia, en concreto de Oderzo, Treviso en la región del Véneto, en cuyo museo cívico-arqueológico se conserva en la actualidad, datado en el siglo III después de Cristo. En este lugar yace un pequeño perro, después de una vida plena, y dulce miel cubre su cuerpo para preservarlo. Su nombre era Fuscus y tenía 18 años. Ya apenas podía mover sus miembros en la vejez. El portero. De nuevo de Italia, ahora de Resina en la región de Piceno, encontramos, conservada en la Biblioteca Comunale de Macerata, datada en el siglo II después de Cristo, se encuentra en la actualidad en bastante mal estado, sin duda por alguna reutilización posterior. El epitafio dice así: Este portero no ladró nunca inadecuadamente. Ahora él está en silencio y su sombra protege sus cenizas. 5. El perro más amado. Un epitafio de tradición epigráfica y probablemente de origen romano nos invita explícitamente a abstenernos de reír y burlarnos del dolor y de los honores extremos que el hombre rinde al animal. Se cree que fue escrito en el siglo II después de Cristo y menciona así: Tú que andas por este camino, si alguna vez te enteres de esta tumba, no, por favor, no te rías, si es la tumba de un perro. Fui llorado, y las manos de mi amo recogieron el polvo, el que también hizo grabar estas palabras en la estela. 6. Margarita, hija de Galia. Se trata de una losa de mármol que remonta al siglo I o II después de Cristo y que se encontró en 1726 en Roma, cerca de Porta Pinciana. Adquirida por Sir Hans Sloane, un apasionado naturalista y coleccionista británico, pasó a formar parte de la colección del famoso anticuario Charles Townley. A la muerte de Townley, la inscripción de acuerdo a su voluntad testamentaria fue vendida, junto con otras valiosas piezas de su colección, al Museo Británico, donde aún se conserva. El epitafio dice así: Galia me dio a luz, me dio el nombre la concha de la ola llena de tesoros, un honor adecuado a la belleza de mi nombre. Yo era experta en correr audazmente a través de bosques traicioneros
y en cazar en las colinas hirsutas fieras. Nunca estuve acostumbrada a ser retenida por cadenas pesadas, ni a ser golpeada cruelmente en mi cuerpo del candor de la nieve. Solía acostarme en el regazo suave de mi amo y de mi ama, y había aprendido a recostarme en la perrera preparada para mí cuando estaba cansada, y con mi muda boca de perro decía más de lo que a un perro le es dado. Nadie ha temido jamás mis ladridos, pero en fin, muerta de parto funesto, me entregué a mi destino. Yo, que ahora la tierra recubre bajo una pequeña tumba de mármol, Margarita. 7. A la amada Elena. A los caninos domésticos, en particular a los perros falderos, a menudo se los llama perros adoptivos, lo que sugiere además que ya en este entonces las mascotas adoptadas eran consideradas miembros de la familia. Su epitafio dice así: A Elena, hija adoptiva, alma sin comparación y digna de alabanza. Estéfanos, el perro de Ródope. Aquí un perro llamado Estéfanos es llorado por su amo Ródope, quien quería asegurarse de que todos los que leyeran este epitafio supieran lo mucho que significaba el animal para ella. Procedente de Temesos, el epitafio parece haber estado compuesto de 3 epigramas, de los cuales el primero se ha perdido en gran parte, pero los 2 siguientes sobreviven intactos. El epitafio dice así: Esta es la tumba del perro Estéfanos, que pereció, por quien Ródope derramó lágrimas y lo enterró como a un ser humano. Yo soy el perro Estéfanos, y Ródope levantó una tumba para mí. 9. Melita, el perro blanco. Para Eumelus, su mascota fallecida Melita era claramente más que un animal, sino más bien una criatura con un alma que se había deslizado hacia un reino que solo puede describirse en términos poéticos. Su epitafio dice así: Aquí la piedra dice que contiene al perro blanco de Melita, el más fiel guardián de Eumelo. Toro lo llamaban cuando aún vivía, pero ahora su voz está prisionera en los silenciosos senderos de la noche. 10. Licas, la cazadora. Los epitafios para perros de caza como Licas a menudo representan a los animales de forma similar a cómo lo haría un compañero soldado en el campo de batalla, lo que subraya su importancia para la supervivencia de su dueño. El epitafio de Licas dice así: Sin duda, mientras yaces muerta en esta tumba, creo que las fieras temen tus blancos huesos, cazadora Licas, y tu valor el gran Pelión conoce, y el espléndido Osa y las solitarias cumbres del Citerón. Así es como en la antigua Grecia y Roma honraban a sus fieles perros. ¿Crees tú que nuestras mascotas merecen un reconocimiento similar? ¿Qué palabras colocarías en el epitafio de tu mascota? Déjame saberlo en la caja de los comentarios. Si te gustó nuestro video, suscríbete. Pronto volveremos con más historias como esta.